¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos, con mucho gusto escucharte. Un placer, el reporte climático muy soleado, precioso está por aquí, no sé cómo están ustedes. Acá estamos con 14,2 de Bueno. temperatura Y con y, solcito. y cielo, sí, sol, sí, sí. Bueno, eso es lo importante. Bueno, días interesantes, con mucho tema por aquí y por afuera. Un pequeño aviso que no va a ser público, pero mañana estoy dando una conferencia internacional sobre partidos políticos, gobernabilidad, que es el tema que más estoy trabajando, y gobernanza, para una organización internacional que nuclea muchos países y que de distintas partes del mundo, ¿no? Así que después les voy a contar cómo sobreviví a la instancia. Bien, perfecto. Bueno, Alberto, hay muchísimos temas que han generado polémica. El tema del fideicomiso de Canelones es uno de ellos. Sí. Sí, yo me parece que es muy importante una reflexión sobre el sistema del fideicomiso rápidamente, ¿no? Primero que nada que los países tienen forma de financiarse, las intendencias tienen forma de financiarse y los municipios tienen forma de financiarse. Es decir, de dónde se obtienen los recursos para poder hacer las cosas. La diferencia entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, sean intendencias o municipios, es que el gobierno central puede pedir préstamos internacionales, por ejemplo, y el gobierno departamental no puede pedir un préstamo al Fondo Monetario, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Si se le ocurre. No hay forma de tener financiamiento, endeudamiento externo por esa vía. En ese sentido, las formas de obtener recursos para cumplir los planes de gobierno y la obra pública que se necesite, etcétera, incluso hasta para los costos salariales, tienen fuentes acotadas. Uno que son los recursos propios, habitualmente insuficientes, que van por el lado de la patente de rodado, por el lado de la contribución inmobiliaria y otros tributos que las intendencias cobran a los habitantes de sus departamentos. Por otro lado, están los recursos que están establecidos legalmente, que debe dar el gobierno central, como participación que tienen los gobiernos departamentales en la recaudación de tributos nacionales. Yo quiero poner un ejemplo. El IVA que generan las compras en Rivera, obviamente viene para el gobierno central, pero el gobierno central tiene que tener algún retorno para el lugar donde se generó el impuesto, como parece lógico. Allí tiene un rol muy importante en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, eso está establecido hace muchos años, y que permite que además de los tributos propios, de los ingresos propios de las intendencias, se produzcan aportes del gobierno central de distinta naturaleza, uno con origen preceptivo ya marcado por ley, o a veces algunos rangos constitucionales, y por otro lado los apoyos que el gobierno central puede dar por fuera de esas normas específicas de distinto tipo de naturaleza de apoyo. Y por último, no estoy cerrando un ciclo, pero sí lo más grueso, está el tema del fideicomiso. El fideicomiso es un sistema de préstamo de dinero que permite las determinadas gestiones a realizar. Y quería, como yo fui corredactor de esa ley, participé mucho en la ley de fideicomiso, solo un pantallazo, porque si no, me da la sensación que a veces todos hablamos de cosas que no quedan muy claro. El fideicomiso es, primero que nada, es un fondo, es decir, es una masa de dinero específica que tiene que pasar por una serie de contralores la creación del fideicomiso. Primero que tiene que tener fuente legal, si es nacional, o departamental por la Junta Departamental, por eso están todos estos temas de qué se trata. Si el fideicomiso es en el corto plazo, alcanza con normas simples. Si excede el periodo de gobierno, como suele suceder, requiere tener una mayoría especial que es 21 miembros de las juntas departamentales. Sí. En ese sentido, el fideicomiso tiene tres patas muy sencillas. Sencillas de decir, complejas de ejecutar. Por un lado está el fideicomitente, es decir, el que le dice al que tiene que gestionar el fideicomiso qué va a hacer con la plata que tiene a disposición el fiduciario, que es el que gestiona. Sí. El fiduciario, que en este caso depende de los lugares, a veces es la corporación, a veces es el Banco República, en fin, pero siempre son entidades autorizadas porque tienen que estar
calificado el contrato fiduciario, el contrato del fideicomiso por el Banco Central con informes de riesgo, cómo se va a devolver la plata. Normalmente las intendencias afectan porcentajes de la recaudación de sus patentes de rodado, por ejemplo, ¿no? Un 30, un 40%, de distintos modos. Así que por un lado está el beneficiario que va a recibir el beneficio de la obra, por decir de algún modo. Por otro lado está el que ejecuta las acciones, que es el fiduciario, que no es las intendencias, no son las intendencias, ni los municipios. Y por otro lado está el fideicomitente, que sí son las intendencias, que le ordenan al fiduciario qué es lo que tienen que hacer, de acuerdo a un plan muy meticulosamente aprobado, ya digo, legal o localmente a nivel de las juntas departamentales, y con un enorme tema de fiscalización. Por ahí, cómo funciona el asunto y qué es lo que pasa, porque además tiene que estar sometido a un plan. Ahora, desde el punto de vista del análisis político de estas situaciones, está claro que en cualquier caso, y no me voy a referir a ningún departamento en particular, en cualquier caso que la población ve que se producen este tipo de operaciones, perdón, lo que se produce es un profundo incremento en el descrédito en el sistema político. Después, no hay que asustarse cuando las mediciones de opinión dejan al sistema político tan mal colocado. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando hoy, si hubiera sido antes era otra cosa, porque el intendente era el rey del departamento desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero hoy están los alcaldes, están los municipios, y los municipios están habitualmente derramados en distintos partidos políticos, no necesariamente del partido que ganó la intendencia, por ejemplo. Entonces, estamos asistiendo a un proceso en el que cada vez vamos más hacia lo local. Lo local, que es mucho más pequeño, tiene necesidades, pavimentaciones, cordón cuneta, eso que es iluminación, y tiene un plan para eso, y se lo incorpora a la intendencia a la que pertenece en su departamento, y le dice, bueno, preciso esto, y normalmente eso se va incorporando a lo que es la programación del fideicomiso. Quiero decir con esto que con el dinero del fideicomiso no se puede hacer lo que uno quiera. A eso quería llegar, porque es un dato que no es menor, porque inclusive dentro del pedido de la estructura hay un fondo que no tiene destino. Por eso era, si de repente podíamos entrar en el análisis un poquito más profundo para encontrar una explicación del por qué no aprobar algo que significa obra para un departamento. No, pero es que, a ver, todas las obras tienen que tener un destino, incluso las que no tienen las obras. Todos los recursos tienen que ser aplicados a un destino. Ahora, los fondos que no tienen, que son muy excepcionales, que no tienen un destino prefijado y que normalmente se ponen para cubrir emergencias derivadas de las otras cosas, están manejados por la fiduciaria, que no es la intendencia. A ver si nos entendemos. La fiduciaria, supongamos que fuera con afín a FISA, lo que es la Corporación para el Desarrollo, el Banco República, que ustedes quieran, son los que toman. Estos institutos también funcionan para lo privado, ¿verdad? Es decir, el fideicomiso, hay muchas organizaciones privadas que tienen esto, que salen a recolectar fondos y uno pone dinero en la empresa tal, pero como fideicomiso, o sea, el fideicomiso es una persona jurídica aparte, no es la intendencia, ni es la sociedad anónima si es privado, sino que es un sujeto de derecho nuevo que está obligado a hacer determinadas cosas. Los embargos de la intendencia o de un particular, una sociedad que es un fideicomiso, no tocan a la empresa madre. Es decir, el fideicomiso, si tiene un embargo, no toca a la intendencia. Y si la intendencia tiene un embargo, no toca el fideicomiso. Son personas jurídicas totalmente distintas. Es una figura formidable realmente como instrumento de garantía que el dinero que uno pone va para un destino. Puede haber una parte, y habitualmente la hay, incluso en los privados, alguna parte que está sin un destino fijo que no sea un macro para cubrir determinadas contingencias, que la fiduciaria, que no es el organismo municipal en este caso, tiene ninguna potestad de imponer, de que se le imponga lo que tiene que hacer. No es la intendencia la que le puede decir a la fiduciaria,
esto lo voy a gastar como yo quiera. Tiene que tener un fundamento porque está todo supervisado incluso por el Banco Central y por supuesto por el sistema político, ¿verdad? Es decir, tanto las juntas departamentales como los gobiernos nacionales. Ahora, aquí lo que está claro es que parece perfecto que uno tenga discrepancias. A mí me ha tocado participar en varios fideicomisos, incluso en la vida profesional. Parece muy lógico que una persona diga, no, a mí esto no me gusta porque esto está mal calculado, porque eso está perfecto. Ahora, lo que no puede ser de ninguna manera es el tema de la especulación política con el éxito de un resultado, cualquiera sea el departamento, cualquiera sea el lugar, porque el fideicomiso es la garantía mayor de que los destinos van a ser aplicados a la obra directa, ya sea a nivel del municipio, de la pequeña localidad, al macro de la intendencia departamental. Sí. Quiero decir con esto que primero, cada cual vota como le parece, lo que me parece que no puede tener ningún tipo de sentido que sea el partido que sea, el gobierno que sea, no importa cuál, pueda bajar una línea hacia lo local para establecer un criterio político de manejo de la votación sobre nada menos que la creación de obra pública y de satisfacción de las necesidades de la gente. No importa el departamento, ni el partido, ni el gobierno que lo haga. Es un debilitamiento profundo de la calidad de la representación y de la gestión local, que seguramente esos precios se terminan pagando. Es decir, la gente los ve como tema menor, es decir, el que está esperando la luz, el cordón cuneta, que le hagan un pavimento, la gente lo ve como un manejo, y me consta, porque tengo conocido por todos lados, y me consta que genera una gran desilusión el hecho de que haya personas que estén dispuestas a votar, no importa de cuál partido ni cuál departamento, y a último momento voten de otro modo porque reciben un mandato político. Bueno, no. El mandato político, la obligación de unidad partidaria, yo creo que debiera tener el límite de cuidar muchísimo que no se afecte este tipo de cosas. Hay tantos lugares donde se puede discrepar. Es más, perfectamente se puede condicionar. Uno dice, mire, yo no voto esto porque tiene tal cosa que yo no quiero. Pero me parece que es un mal proyecto el encarar el mecanismo como tal. Bueno, la Intendencia de Canelones tiene, creo que hasta noviembre de este año, el fideicomiso que se votó, más grande que el que estaba previsto en el gobierno pasado. Y sí, ha sido un éxito para todos los partidos, porque en realidad el Partido Nacional tiene una serie importante de alcaldías, importantes. Bueno, pero como puede ser el caso de Rocha, puede ser el que sea, no quiero... Está de moda el tema de Canelones porque realmente ahí hay otros temas por el perfil nacional que tiene el intendente. Naturalmente ahí los criterios de preocupación política o de sospecha política son mucho mayores porque suena a tratar de evitar determinados éxitos de gestión. Pero todo es presuntivo. Lo importante es que me parece que es un grave error, y ni me parece, tengo la convicción, es un grave error de mensaje político, y por eso yo mencionaba la conferencia internacional que voy a dar mañana de mañana, por Zoom naturalmente, porque uno de los grandes problemas que está teniendo hoy en el mundo, en todas partes, es la pérdida o el fracaso de la representación política de los ciudadanos, de los habitantes de un país. Eso es lo que explica los estallidos sociales, las violencias, todo lo que estamos viendo en el mundo, que está mucho más allá del fideicomiso, por cierto, es un tema aparte. Pero me refiero que queda clarísimo que la representación política hoy está perdiendo un enorme peso frente a las representaciones sociales, gremiales, sindicales, hasta religiosas en algunos casos, y por supuesto, de toda la red de ONG. En una palabra, Iván, lo que quería dejar dicho en estos minutos es que me parece que no es buena receta este sistema por el cual se mandata a los ediles de cualquier departamento que están dispuestos a votar un proyecto que tiene que ver con la obra pública de estas magnitudes por razones de política. Que haya negociación, de que a nivel de partido uno le dice, bueno, tú votame este, que yo te voto este otro en el otro departamento,
Y bueno, son las patologías de la normalidad. Pues se habla de eso, ¿verdad? Se habla de que lo que se negó en Rocha y en Río Negro, esta es la revancha. Bueno, y eso es lo que es terrible eso, ¿verdad? Es decir, es terrible si lo primero se votó con un criterio político, de decir, no, no se lo damos porque no conozco los detalles, ¿no? Es terrible si el primero de la película dijo, no, yo no voto porque no quiero, una palabra entre nosotros, no quiero que a este le vaya bien, por decir una cosa, porque uno puede estar en contra de un fideicomiso porque no le conviene, porque no lo ve bien. Eso es espantoso ya, de por sí. Y es doblemente espantoso, por lo menos igual, que sea por retaliación, por Claro. decir, vos no hiciste aquello, esto es maravilloso, pero yo no te opero del corazón porque vos no operaste del corazón al otro, me refiero. Claro, claro. A lo que yo me estoy refiriendo, podría referirme a estos fideicomisos un poco más profundo, pero no, estoy tratando de salir del escenario de cada caso concreto, ¿verdad? Estoy tratando de alertar lo que siento como una enorme preocupación, de que se politice con minúsculas los temas que son necesidades con mayúsculas de la política y de la gente. En la medida que la política no sea capaz de responder a las necesidades, la política y los políticos, si quieren nos gusta y ponemos vocación en estos temas, no seamos capaces de dar respuestas en el ejercicio de nuestras funciones cuando nos tocan, respuestas a la gente sobre la base lo más objetiva que se pueda, sin ser ilusos, porque nadie pretende romanticismos en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, para eso están las cabezas pensantes en los partidos políticos, para eso la mentalidad colectiva para tomar una decisión, y muy importante, la autonomía de las intendencias y las autonomías departamentales están justamente pensadas para que sean autónomos también sus quienes la manejan. No quiere decir que no estén sometidos a esa malvada palabra de la disciplina partidaria que realmente resulta muy molesta solo para los temas que realmente son esenciales para un gobierno, una ley de presupuesto, una cosa así de grande. Pero la disciplina partidaria en la que se trata de hacer votar a alguien contra sus propios principios, bueno, eso para mí me ha resultado inadmisible siempre, porque incluso tiene un golpe enorme a la ética y a la representación política. Esto es una práctica habitual del sistema político uruguayo. Se ha dado en infinidad de casos. No pude oír. No, digo que es una práctica habitual del sistema político uruguayo y que se ha dado en infinidad de casos. Inclusive en algunos casos ha motivado hasta renuncia de algún parlamentario. Ayer hablábamos del caso de Víctor Semproni, por ejemplo. Pero, a ver, es histórico esto. Bueno, el caso, vieron varios casos, ¿no? Agardi fue otro que tomó una decisión con el tema de Haití. Claro. Se renunció, estaba en la Cámara cuando él presentó la renuncia, ¿no? Es decir, no, esto está en el fondo de la historia. Lo que yo digo es que la disciplina partidaria no es un mecanismo para que marquen el paso en cualquier tema y en los temas que tienen que ver con la especulación política, no. La disciplina partidaria tiene que estar pensada, que primero no existe institucionalmente, más que desde el punto de vista de las normas internas de los partidos, pero aún si existiera, no quiere decir que las autonomías se destrocen porque se conjuntan el resto de los dirigentes políticos del resto del país y le dicen al dirigente o al político local cómo tiene que votar y cómo tiene que hacer, porque la gente no votó eso. Por algo, los resultados de las elecciones municipales no tienen necesariamente un espejo con el resultado de la votación en las elecciones nacionales en ese departamento, ¿verdad? Estamos llenos de casos en que las intendencias tienen un signo político y la cantidad de votos que sacó el partido que ganó la elección en esa intendencia son un signo político diferente, ¿no? Sí. Por eso el cambio de tiempo entre la elección nacional y la elección departamental tuvo un efecto político gigantesco, porque como los candidatos a intendentes saben durante la campaña electoral para presidente, la campaña nacional, que luego en 6 meses tienen que ir a buscar votos fuera de su partido porque los propios no le alcanzan en muchos lados. Bueno,
el compromiso de esos candidatos con el candidato a la intendencia del gobierno nacional, si bien es real y visible, no tiene la pasión que tenía en los tiempos que la elección era simultánea, ¿no? Es decir, porque antes se jugaba todo junto, ahora se juegan en tiempos distintos, y aunque se jugara todo junto, tendría que mantenerse que no se puede votar fuera del lema. En una palabra, estoy yendo muy lejos, a lo que quería ir más que nada es que este mecanismo del fideicomiso, no el de gestión, que no me gusta, que es el fideicomiso para hacer determinadas, el trabajo diario de ciertas cosas, eso no. Pero los fideicomisos de producción, que producen objetos, que producen bienes, que tienen que ver con gestión de construcción de hechos. A ver, Uruguay está lleno de fideicomisos, tenemos el fideicomiso de gasoil, en fin, hay enorme cantidad de fideicomisos que tienen la ventaja de ser, vuelvo a repetir, un capital asignado por fuera de quien se va a beneficiar, en este caso las intendencias, y la gente, por supuesto, pero las intendencias, que son las que le mandatan a un fiduciario que es el dueño de la administración de ese fideicomiso y que de ninguna manera puede ser el beneficiario. Nunca el fiduciario es la intendencia, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que estar por fuera. Por supuesto que todo esto significa también el clima político, como tú bien dices, no son temas nuevos, no estamos descubriendo la pólvora, pero está claro que esto le está haciendo daño al sistema político en un momento muy difícil, donde hay que tener mucha obra pública para dar trabajo a la gente que lo ha perdido, está clarísimo. Entonces aquí la obra pública va a quedar más en manos del gobierno central y el gobierno municipal y departamental va a tener menos. Lo harán desde el gobierno central para... Es decir, todas estas cosas del corte de cinta y de generación de espacios de trabajo es un tema de política muy complejo y yo diría de política menor. Por eso me parece muy importante que la población reciba un mensaje claro. El sistema político creo que tiene la obligación, los operadores principales, de dar un mensaje claro de este asunto. Y bueno, si van a tener que negociar un fideicomiso de un departamento al otro, muchachos, siéntense y ábrenlo antes. Pero no juguemos estas cartas suicidas, porque realmente lo que afectan es la credibilidad de la gente en un momento crítico donde la gente necesita mensajes claros, donde el mundo está poniendo cantidades enormes de dinero para tratar de levantar la economía de los países, y Uruguay no es el caso precisamente porque apuesta a la llegada de inversión. Por suerte tenemos algunos informes favorables, pero aparte de la inversión que va a llegar, es el momento de tener, como lo dijimos muchas veces, los fondos que uno puede obtener en el exterior para, como préstamos, para ponerlos en proceso de inversión y de ocupación de la gente, ¿no? Era un tema que quería dejar planteado para después profundizarlo seguramente, pero que quería darle un vuelo de pájaro, resumiéndolo. El fideicomiso es un instituto legal que permite que se ponga una suma de dinero, como préstamo recibido. Esa suma de dinero en el fideicomiso la administra alguien que se llama fiduciario, que no puede ser nunca, en el caso de las intendencias, la propia intendencia. Normalmente esto es la Corporación para el Desarrollo o el Banco República, en fin, una sociedad de las empresas del Estado. Pero esos fondos que administra ese fiduciario es por orden del comitente, que en este caso sí es la intendencia, sí, en función de los términos del fideicomiso aprobado, y el beneficiario, que ahí sí puede ser el mismo que el comitente, el que pide a la fiduciaria qué es lo que tiene que hacer. Pero fiduciario que gestiona y comitente que es el que ordena es fundamental en el marco de un proceso que para llegar necesita la aprobación legal o las juntas departamentales, según el caso, y por otro lado un severísimo control del Banco Central que tiene mediciones de factor de riesgo y que evalúa si el préstamo que se pide y cómo se quiere pagar tiene realidad de poder ser pagado. Tiene que haber un informe por escrito de un asesor externo que ni siquiera es del propio Estado, ¿no? Es un proceso complejísimo
pero es uno de los institutos más modernos en este tema, ¿no? Alberto, un placer como siempre, nos quedaron un montón de temas para la semana que viene. Para la semana que viene. Un abrazo grande, buen fin de semana.